Ah, ok, ok. ¿No? Para no hacer como, bueno, no podemos sustituir la clase por la grabación, pero claro que sí, yo te pido a Jesús, si tú necesitas alguna de las grabaciones, o si alguien necesita alguna de las grabaciones, me puedes escribir y se las mandamos. Claro que sí. Vale, vale. Bueno, ahora pareces como María Fernanda Cabrera Núñez. Sí, ahorita me cambio el nombre, perdón. Claro, no, está bien, no, lo digo muchas gracias. Pero claro que sí, yo si tú me las pides, con mucho gusto te las compartimos. Voy a salir un momento de la sesión, claro. para iniciar sesión en Zoom, ¿vale? Por supuesto, claro que sí. Gracias. Jesús, no se te olvide grabar, porfa. Sí, Entra. Narizota. ¿Puede tomar el shock milk en su clase? Por favor. Recording in progress. Mayor puede ser nuestra productividad en cuanto a la información que logremos obtener de esos textos, ¿sí? Y la próxima clase vamos a tener una hora de tutoría para que ustedes sepan, bueno, a qué me refiero cuando les digo que soy su tutora y qué aspectos revisamos los tutores con ustedes. Y después los voy a invitar, nos vamos a salir de la clase y los voy a invitar aquí, bueno, en el trabajo donde estoy ahorita en Memórica, organizamos junto con el Centro de Estudios de Historia de México de Carso un ciclo de conversatorios que no sé cuántos meses llevan, Jesús, creo que llevan como 4 o 5 meses, y este jueves es la sesión final. Es un ciclo de conversatorios con la temática de la conquista. A lo largo de los conversatorios, que también grabamos y que después los vamos a tener disponibles en la plataforma, se vieron, lo dividimos en personajes, escenarios y acciones justo. Y entonces cada mesa los autores, bueno, los distintos especialistas, iban hablando así de Cuauhtémoc, Tláhuac, Moctezuma, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo,
o los escenarios diferentes, ¿no? Veracruz, Tabasco. Sobre todo tener la información más reciente, la más trabajo muchos colegas historiadores y de distintas disciplinas. Entonces, bueno, pues el jueves concluye, entonces yo los voy a invitar para que vean la última sesión. Empieza a las 11, termina a la 1, la tienen que ver a través del Facebook de Memórica. Sí, en Memórica, yo luego les comparto los datos para que se metan a ver, ¿sale? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda de lo que vimos la clase pasada, cuéntenme. ¿O se les quedó algo ahí en el tintero? ¿Pudieron revisar los materiales que les envié? ¿Qué vimos? Cuaderno. ¿No? Bueno, voy a compartir mi pantalla de nuevo para ver y pasar un poco así a grandes rasgos, ahora no detenernos tanto en esta presentación del comentario de textos que les empezamos a revisar la vez pasada, ¿no? Les repito que la mayor parte de la información que viene en esta presentación la saqué del libro de Berta Aguilar, que es un manual de comentarios de textos. Yo no sé si esté a la venta, si sigue a la venta, o si hay que escribirle a la doctora Berta para conseguirlo. Si alguien tiene interés en obtener este manual, me dice, igual le puedo escribir a la doctora a ver si tiene todavía ejemplares. Es un manual que en la primera parte viene toda la explicación de cómo o de qué queremos decir cuando hablamos. Si alguien tiene interés en ver esto, me dice, y bueno, con gusto le comento a la doctora Aguilar Berta a ver si tiene todavía ejemplares. Como yo les decía la vez pasada, de la materia de comentario de textos es importante porque del uso de esta herramienta, los historiadores obtenemos la mayor cantidad posible de información de un texto. Mientras más profundicemos, mientras más categorías sumemos a la herramienta, pues seguramente con mayor profundidad vamos a ver también el texto, ¿no? Al grado de que, y lo comentamos la clase pasada, llegamos en muchas ocasiones a trabajar un texto a partir de los usos del lenguaje, no nada más de las palabras diferentes que podemos identificar en un texto, sino también los usos del lenguaje, es decir, un autor que utiliza muchas hipérboles o muchas metáforas. A partir de esos usos del lenguaje, ya en la práctica misma de la escritura, es que nosotros vamos identificando también el tipo de texto al que nos estamos enfrentando. Como también les comenté en la clase pasada, uno de los grandes retos cuando empieza uno a utilizar esta herramienta es definir justo qué tipo de texto estamos leyendo. De acuerdo a la respuesta que demos, tendrá cierta inclinación el formato que utilicemos para investigar en esas fuentes primarias, ¿no? Si nosotros nos decantamos, o sea, nosotros podemos ver un artículo periodístico, lo podemos ver como un testimonio, lo podemos ver como una crónica, lo podemos ver como un artículo, lo podemos ver como un ensayo. Entonces, de acuerdo al tipo de texto, o si queremos, bueno, obviamente abarcarlos todos, de acuerdo a ese tipo de texto, libro de antemano, pues tomemos ciertas rutas de trabajo con respecto a las fuentes primarias. Esto hace que, obviamente, el universo de las fuentes primarias pues, se enfoque muy interesante, no sé qué les parece a ustedes, ¿no? De ahí, cada disciplina o subdisciplina en la historia, pues ha explorado distintas metodologías de acercamiento a los textos que resultan, bueno, pues al final son las que nos dan, de hecho, por supuesto, pues esta cantidad de subdisciplinas de la historia. No sé quién me puede decir, por ejemplo, qué tipo de historia conozco. Entonces estamos hablando que existe, o sea, la historia como disciplina la dividimos en disciplinas o en subdisciplinas. Susana, por favor. Yo conocí como a qué tipo de escuelas
históricas hay? Me refiero más que a qué tipo de escuelas, porque bueno, escuelas hay, pues desde los griegos hasta la fecha hay infinidad de escuelas que podríamos como denominar escuelas. Me refiero más bien al tipo de historia que hacemos, ¿no? Como subdisciplinas, es decir, nosotros dividimos esta gran disciplina de la historia, que todavía muchos siguen escribiendo historia con H mayúscula, en historia política, historia económica. Bueno, yo ahí ya les di un poco la respuesta, ¿no, Susana? Pero bueno, sin duda, igual la pregunta era confusa. A ver, Carol, por favor. Bueno, yo por ejemplo conozco la historia del arte, la historia de introduzca del país, ¿no? Historia antigua, historia moderna, historia medieval, todos estos tipos de historia de la tecnología, historia naval, historia militar, historia... Bueno, pues de muchas cosas. Técnicamente hay historia de la literatura, historia de varias cosas, dependiendo de lo que vayas encontrando. Cada elemento que existe se podría hacer como un tipo de historia. Cada elemento que tiene su propia historia, que uno puede hacer énfasis específicamente en ciertas cosas que les interesan. Pues, de ahí viene, puede haber varios tipos de historia. Exactamente, así es, Carol y Susana. Bueno, y estabas tan mal tampoco, Susana. O sea, la pregunta era confusa, Carol, muy bien. A eso me refiero, o sea, como este gran universo de la historia, que todavía muchos escriben con H mayúscula, la subdividimos en estos distintos escenarios o disciplinas o subdisciplinas incluso de esas mismas disciplinas, ¿no? Hay quien ahora, por ejemplo, yo que hago o que pretendo hacer o que digo que hago, no sé, bueno, ya los críticos dirán si lo hago o no lo hago, historia cultural. Hay quien divide, por ejemplo, la historia cultural en muchas disciplinas diferentes también, ¿no? Hay la historia cultural de lo social, la historia cultural de lo visual, la historia cultural de lo político, en fin, o sea, hay como estas subdisciplinas de estas disciplinas que nosotros, en las que nosotros, pues, obviamente nos hacemos estas divisiones para justo ubicarnos en el tipo de historia que hacemos, ¿no? De ahí, de la forma en la que leemos las fuentes, se derivan todas estas opciones, por así decirlo, de inclinaciones del tipo de historia que queremos hacer o que queremos escribir, ¿no? Empezamos primero, obviamente, por leer las fuentes, por buscar datos acerca de cierta temática, y estas lecturas nos van y si nos apoyamos obviamente en otros libros de filosofía de la historia, de teoría de la historia, nos van permitiendo a los historiadores gestar metodologías muy particulares. Ahí se derivan obviamente las escuelas de historia, Susana, ¿no? De ahí, de estas inclinaciones, de la forma en la que tratamos todo este universo de datos a través de la construcción de metodologías, encontramos, bueno, hay estas escuelas, ¿no? Hay escuelas que diríamos más bien derivan de posiciones filosóficas muy específicas. Hay otras escuelas cuyas metodologías derivan de una lectura muy empírica de las fuentes y a partir de ahí, bueno, construyen también otras metodologías, ¿no? En fin, o sea, lo cierto es que cada historiador tiene sus propias formas o se encuentra de ciertas maneras, caminos, rutas, huellas en esas fuentes, y de ahí desprende obviamente pues sus caminos particulares. Por eso, insisto, voy a insistirles mucho en esto, que es muy difícil copiarse entre historiadores, a menos que uno obviamente integres un equipo de trabajo donde todos estén de acuerdo, estén acordes con un cierto tratamiento de las fuentes. Es muy difícil que los historiadores nos repitamos, ¿no? Porque cada uno pues abordamos o tenemos una forma de abordaje diferente. A veces nos encontramos, ¿no?, con sorpresas. Yo he tenido muy gratas sorpresas y ahora hemos constituido seminarios o grupos de trabajo con colegas donde por varios lugares, varias metodologías diferentes hemos llegado a las mismas respuestas de las preguntas que nos hemos hecho. Sin embargo, el tratamiento de las fuentes, cada uno lo hacemos de cierta manera. Esto cuando uno es muy apegado a las fuentes. Hay quien también es afín a llegar a las fuentes ya con una metodología preestablecida que pueden derivar o retomar de las escuelas precisamente filosóficas
de la historia, de la filosofía de la historia, o incluso de planteamientos teóricos de la historia muy específicos. Entonces, bueno, tenemos todas esas formas de llegar, ¿no? Por eso, cuando uno piensa en la historia como disciplina, lo más que podemos hacer es pensarla como un poliedro, ¿no? Una figura geométrica con un montón de caras, un montón de lados, que están fusionados o que nos unen, ¿no? Que nos vinculan obviamente a unos con otros, y de los cuales, bueno, también la suma de todo es en que el texto en sí, la fuente, no es nada más lo que dice. O sea, para poder entender lo que dice, hay que ver primero cómo lo dice, hay que comprender cómo lo dice, ¿no? Y en esta forma, si nosotros logramos aprender o entender o comprender la forma en la que se gestó esa figura geométrica, entonces podremos muy probablemente llegar al corazón mismo de la fuente, ¿no? Esto dependiendo, obviamente, con las preguntas con las que lleguemos. La pregunta, ¿no? A ver después, no ahorita, pero casi siempre todos partimos de un supuesto cuando llegamos a una fuente, lo cual a veces no nos deja, en cierto sentido, dejar hablar a la fuente, ¿no? Hay, después de años o de décadas de trabajo, también van a tener profesores que les digan, dejen hablar a la fuente, ¿qué es eso? ¿No? Que si leen la fuente textual sin ninguna expectativa, si llegan a la fuente buscando algo en específico. Lo vamos a ver a lo largo de este semestre y del próximo semestre, aunque obviamente, insisto, yo elegí, pues no les queda de otra más que leer los libros que vamos a leer aquí, pero por lo general, cuando un historiador se enfrenta a un tema que es el que quiere comprender, tan amplio como a las bibliotecas, a los archivos y encontrarse con ese universo infinito de materiales a revisar, de textos, de documentos a revisar, y por lo general, tras la vista o visita de estas fuentes, pues nos cambia la perspectiva, nos cambia la pregunta, nos cambia obviamente la hipótesis, ¿no? Si es que llegamos con una hipótesis preconcebida a realizar ese trabajo. Lo van a ver en sus materias de historiografía con mucha claridad, pero bueno, apenas estamos como en el ABC, obviamente, de ese trabajo. Lo primero que vamos a hacer cuando leamos, sobre todo el libro de John Kenneth Turner, más que la entrevista de Díaz Kirman, va a ser hacer unos cuadros donde clasifiquemos a los sujetos, los escenarios y las acciones. Aquí, bueno, vamos a empezar también a ver, a revisar la importancia del lenguaje, para entender, por supuesto, qué dice y cómo lo dice el autor, insistiendo mucho en que primero tratemos como de comprender esa forma, esa figura que tiene la fuente para poder entrar, para poder meternos al corazón mismo, ¿no? A través de algunos ejercicios que ahorita no van a ser tan conscientes, pero que sin duda ya empezamos a ejercitar algunas posiciones filosóficas, aplicaremos estas herramientas que nos da la heurística y la heurística para poder analizar y reflexionar acerca de los procesos de construcción de la fuente, ¿sí? Esto, insisto, tanto la heurística como la hermenéutica, ahorita van a ser procesos, procedimientos que ustedes utilizan en la superficie, y más adelante van a ver cómo van a ir profundizando sin proponérselo, también en los usos de estas herramientas, que en sí las mejores definiciones de ambas, tanto de la hermenéutica como de la heurística, que ambas se complementan y vienen una de la otra justo de la mano, las mejores definiciones, los mejores usos, las mejores prácticas vienen de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, desde ahorita ya empezamos también a ejercitar estos usos y de las categorías que vienen de otras disciplinas. En sí, el comentario de textos, pues si volvemos hacia la definición más básica, que insisto, viene aquí en el texto, aquí está abajo, aquí en esta diapositiva, les pongo la ficha del libro al que hago referencia de la doctora Berta Guilabert. Hacemos un comentario de textos, que es un texto histórico.
Y para nosotros, bueno, en la actualidad, pues un texto histórico puede ser cualquier cosa que nos remita precisamente a las acciones humanas en el pasado, ¿no? Y el objetivo de comentar este texto es poder entender la época histórica, al personaje en su contexto histórico y, por supuesto, bueno, la importancia de situar estos documentos. ¿Por qué creen que sea importante ubicar estos documentos con tanta precisión? La herramienta, obviamente, del comentario de textos nos permite llegar ahí, pero ustedes, ¿por qué creen? O sea, pensando, por ejemplo, en las discusiones, los debates cotidianos acerca de la historia, ahora que está el tema de los 500 años, ¿por qué creen ustedes que es tan importante precisar todos estos aspectos? Viridiana, por favor. Yo creo que es para llegar a conocer por completo el contexto en el que estamos investigando. O sea, como tenemos que tener bien en claro qué queremos saber, que tenemos que investigar, y por eso se necesitan todos esos pasos para llevar una guía como correcta, para saber al final nuestro propósito, lo que queremos investigar. Exactamente. Por un lado, es para llegar con la mayor precisión posible a obtener esos datos que nos permitan, pues esto, escribir o describir o reconstruir un contexto, ¿no? Viridiana, Sumaya. Bueno, yo creo que el hacer un análisis, como usted dice, de todo el escenario y de la persona, pues nos ayuda a ponernos en los zapatos de la persona que está contando qué es lo que está diciendo y así poder escuchar, analizar, comprender sin juzgar, ¿no? No ver desde nuestros zapatos, sino ver desde la otra persona, ¿no? Porque si yo me pongo a analizar la entrevista a Díaz Krugman desde los zapatos de Krugman, es como, wow, pues es que yo, bueno, la verdad es que yo considero que es racista, ¿no? Yo, tipo racista, pues me doy cuenta que este hombre está rescatando de la barbarie al país, tanto que hasta le voy a hacer su libro Master of Mexico, ¿no? Pero yo lo estoy viendo desde mi punto de vista, no lo estoy viendo desde el punto de vista mexicano, de no, pues es que durante su gobierno sufrimos, hicimos, no, estoy viendo desde su punto de vista. Entonces tengo que investigar quién era la persona que lo cuenta, cómo se comportaba, qué ideología tiene, qué es lo que siente y qué es lo que expresa al contar su parte de la historia, para yo como historiador verlo sin juzgar, sin meter mi cuchara y sin meter mi opinión, para absorberlo de una manera más pura, diría yo. Eso es lo que yo creo. Exactamente. Bueno, luego hablaremos a ver si es pura o no, lo que sea objetiva, pero desde luego tienes toda la razón en cuanto a que esto nos permite colocarnos en la época, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es entender una cierta época histórica a través, por supuesto, de las voces, de las miradas que estamos viendo en estos documentos. Bueno, esto nos permite colocarnos precisamente, tal como lo dijiste, Viviana, en los zapatos de una persona, comprender esto que acabas de decir, que lo vamos viendo con mayor profundidad, es súper importante. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la bibliografía cómo nosotros vamos a empezar a ver el comentario de textos a través de las miradas de dos extranjeros acerca de México, ¿no? Y estas miradas, que son miradas contrastantes, o sea, miradas colocadas en los polos opuestos, si se quiere ver así, son dos miradas acerca de un mismo proceso histórico, pero vienen desde fuera. Y luego, ya que empecemos a leer a Madero, nos vamos a colocar en el escenario desde adentro a través de la mirada de un actor, bueno, obviamente protagonista principal de los hechos que vamos a revisar, ¿no? Entonces, esto es muy importante. O sea, esto es súper importante. Muchas veces la percepción que tenemos de esa época nos viene precisamente de miradas foráneas que a lo mejor valoran o pueden ver más que lo que incluso pueden ver los nacionales, ¿no? En fin, para lograr obviamente llegar a estas conclusiones, pues tendríamos que leer, no sé, a unos 12, 20 autores de la época para poder comprender qué es lo que hacemos los historiadores, por ejemplo. Elegimos como un problema histórico entender cuál era la idea de la democracia a finales del Porfiriato, ¿no? Que es un referente para hablar de la democracia o de la idea de democracia o noción de democracia en México contemporáneo hasta la fecha.
A partir de ahí, bueno, seleccionamos algunos autores que se plantan como escritores, teóricos políticos, y que van hablando y describiendo a través de ejemplos de la época esta categoría, ¿no? Aquí hacemos un contraste, obviamente, de visiones y vamos aterrizando un poco cómo o sea, si identificamos en 5 o 6 autores la misma línea, podemos decir, bueno, hay estas posiciones con respecto a la democracia en el liberalismo, en el conservadurismo, en tal y cual, ¿no? Y entonces lo que hacemos es identificar los historiadores cómo no hay blancos y negros, como casi todos los autores que vamos a revisar, o casi todos los documentos que vamos a revisar, tienen matices, tienen sus grises, sus blancos no tan blancos, sus negros no tan negros. Y en ese sentido es que vamos nosotros viendo cómo hay una complejidad, ¿no? O sea, si fuera tan fácil como decir hay blancos y negros, los buenos y los malos, como ha sido muchas veces vista la historia, también por necesidades particulares de las épocas históricas, ¿no? Por eso también decimos y criticamos mucho esta historia de bronce, que construía héroes y villanos. Pero bueno, de acuerdo a la época había una cierta necesidad precisamente de construir a los personajes históricos en la historiografía de esta manera. Ahora no lo vemos así, ahora lo vemos un poco más como decía Viridiana, aunque ahorita en la actualidad diría que a los historiadores tampoco nos preocupa tanto la pureza o la objetividad al 100%, pero sin duda nos sigue importando muchísimo comprender el pensamiento de un personaje. ¿Esto qué es? O sea, si estamos hablando de un personaje como Francisco I. Madero, a lo mejor tenemos, pues no sé, algunos textos pues indispensables para hablar de su pensamiento. ¿Quién me podría decir? ¿Quién ha leído cosas de Madero? ¿A quién le interesaba el personaje de Madero? A lo mejor alguno de ustedes. Susana, ¿a ti te ha interesado? ¿No? Bueno, principalmente porque también es de Coahuila y su familia era una importante productora de vinos hasta la fecha, tiene una vinícola. Y pues sí, obviamente, no solo como un personaje histórico, creo que como persona. Y algo muy curioso al respecto es como esta otra fase de Madero en la que era como, bueno, creo que porque estaba de moda en la época, que le interesaban mucho los temas de espiritismo y este tipo como de ocultismo. Y bueno, es un dato curioso, pero sí me interesa un poco el personaje, bueno, bastante el personaje de Madero. Exactamente. Madero, ¿cómo podríamos entrarle a entender el pensamiento de Madero cuando Madero no precisamente fue el más prolífico de los escritores? Es decir, no fue los hermanos Flores Magón, ¿no? No fue los hermanos Flores Magón que se expresaron en Regeneración durante no sé cuántos años, y de los cuales tenemos un cúmulo importante de documentos. A ver, Viridiana. Creo que el más popular es la Asociación Presidencial, ¿no? Que justamente escribió previo a la Revolución. Exactamente, o sea, en la Asociación Presidencial lo vamos a ver cuando empecemos a analizar el libro. Ahí Madero hace su declaración de principios. Ahí es donde él nos dice para él qué es la democracia, para él qué es la política en México, para él qué es tal cual temática que tenga que ver precisamente con el aspecto central que él está tratando en el libro, que ahorita, bueno, obviamente no se los voy a adelantar más. Como dice Susana, bueno, como la gente de Coahuila es más afín de Coahuila. De Madero sabemos, bueno, que él escribió la Asociación Presidencial, que escribió artículos periodísticos, porque, bueno, previo a la publicación de la Asociación Presidencial, él financia varios proyectos periodísticos, entonces por ahí podemos rastrear sus escritos periodísticos. También, como bien menciona Susana, fue un espiritista. Vamos a ver a qué nos referimos con el espiritismo de Madero, así sin trivializarlo y tal, y comprendiéndolo, como dice Viridiana, porque finalmente la posición espiritista o el haberse decantado como espiritista, pues, siguiendo esta doctrina política, a Madero le da toda la sustancia y toda la especificidad en sus criterios de análisis o de reflexión política. ¿Qué escribe? Él escribe algunos trabajos de teoría espiritista,
con algunos seudónimos. Todos los libros espiritistas, o sea, la bibliografía de referencia espiritistas, sus libros, los libros que él escribió con su seudónimo como espiritista, y todos los libros que él tenía que derivaban como de esas posiciones singulares, porque ahorita, obviamente, pues si yo les pregunto quién hace yoga en este grupo, pues a lo mejor la mitad del grupo hace yoga, no sé, ¿no? O si les pregunto quién es vegetariano, a lo mejor pues 3/4 partes del grupo no son vegetarianos, no sé, ahorita es algo muy común, pero en la época de Madero era muy raro, y Madero era espiritista, era vegetariano y hacía yoga también, ¿no? Y entonces todo eso, él tiene libros de época en esa biblioteca chiquita, pero sustanciosa, que ahorita está en el acervo del Centro de Estudios Históricos, Centros de Estudios de Historia de México de Carso, ahí en Chimalistac. No sé si alguno de ustedes tuvo o ha tenido la oportunidad de visitarlo. Es un lugar hermoso, ahí en pleno Chimalistac, ahí en Coyoacán, con unas mesitas hermosas, con sus lámparas. Es un ejemplo a seguir de los acervos, así deberían de ser todos los acervos. Y el director, que es Manuel Ramos, precisamente con el que estamos haciendo este evento de conversatorios, ciclo de conversatorios de la conquista, es un director así maravilloso, que además es un sabio, sabe todo y ha sabido cuidar muy bien ese acervo y tenerlo a disposición del público. Entonces, si en algún momento alguno de ustedes, no lo sabemos, se interesara por el tema de Madero, el maderismo, o de la figura de Madero, que déjenme decirles que hasta la fecha no se ha escrito una buena biografía de Madero, y está en busca de un buen historiador que le quiera hincar el diente, porque es difícil Madero, obviamente, como personaje. Ahí tienen esos materiales en el Centro de Estudios de Historia de México para ya revisarlos y conocer más de Madero. Obviamente ya me dispersé, ya no me acuerdo por qué estamos bueno, porque dijimos, bueno, que para poder comprender a un autor, nosotros pues lo que hacemos es revisar su obra, revisar obviamente si él, lo que hacemos a través del comentario de textos es ver el libro de la sucesión presidencial. Vamos a iniciar con este comentario de textos como herramienta, como lo vimos la vez pasada. Vamos a preparar el libro, preparar nuestras plumas de colores, o nuestros post-its, o como hayamos decidido clasificar el texto. Iniciar esa primera lectura subrayando todo lo que nos resulte útil o importante de subrayar para poder después trabajarlo, ¿no? Nombres que no sepamos, lugares también, o sea, luego nos damos cuenta de que leemos un libro sin saber, lo terminamos de leer y nunca identificamos el 80% de los datos que nos arroja ese libro, ¿no? Ni los nombres, ni los lugares, ni las fechas y eso. Bueno, todo eso, cuando ya estamos haciendo una investigación, es muy importante que lo hagamos, que lo subrayemos, que lo clasifiquemos. Por ahí también viene el subrayado de los conceptos, es decir, si nosotros vemos en la asociación presidencial 50 veces en 10 páginas mencionada la palabra democracia, por ahí hay un rompecabezas, ¿no creen? Que explorar. Si vemos 50 veces mencionada la palabra liberalismo, por ahí hay un rompecabezas que explorar. Si vemos en el libro de John de intentarse en 10 cuartillas en la referencia a los abusos cometidos durante el porfiriato, ahí hay un rompecabezas, no sé qué les parece a ustedes. Entonces, lo primero que hacemos cuando clasificamos por primera vez un texto, cuando nos acercamos a ese texto y lo que queremos es profundizar en ese documento, es primero identificar las piezas que nos van a ayudar a resolver ese rompecabezas. En este caso, bueno, pueden ser las palabras, pero también si es una imagen, yo les comentaba la vez pasada acerca de estas imágenes infernales que son tan impactantes, ¿no? Mientras más barroca es la imagen, más compleja, más difícil de leer, de saber qué es lo que contiene, ¿no? Todos los símbolos, el simbolismo que implica. Y por supuesto, obviamente, pues las revisiones, buscan algunos escritores encontrar los enigmas o algunos
algunos argumentos siniestros detrás de una pintura de estas así complejas, llenas de signos, ¿no? O fotografías, en fin, imágenes, sonidos, ¿no? Ahorita no quisiera yo tampoco otra vez detenerme en todas las soportes posibles de fuentes. Ahorita lo vemos, que veamos rápidamente Memórica para que ustedes vean el tipo de fuentes al que pueden acceder. Pero bueno, el punto es que cada uno de nosotros va a ver cosas que otro no va a ver. ¿Sí? Vamos a empezar a leer la entrevista de Jazz Krillman. Ahorita le pedí a Jesús que ya les comparta hoy mismo la entrevista como fue publicada en el Imparcial. Nosotros tenemos el ejemplar exacto, el ejemplar, obviamente, bueno, versión digital del ejemplar donde se puso por primera vez la entrevista, y vamos a ver primero vamos a ver ese día. Los periódicos utilizan mucho los encabezados, ¿no? Para llamar la atención sobre una noticia. Es decir, bueno, no ahora, sino ya desde que el fotoperiodismo impactó de manera tajante en los años 30 en México y en el mundo, tecnológicamente y visualmente, a lo que nos lleva el periódico es a ver el encabezado, ¿no? En aquel entonces, en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, sí había un encabezado, pero viene el encabezado abigarrado con otra referencia. Entonces, lo primero que hacemos es ver la plana de periódico. O sea, lo primero que ustedes van a hacer cuando vean esta entrevista publicada en el Imparcial va a ser ver el título del Imparcial, ¿no? Abajo del título del Imparcial van a anotar algunos datos, el nombre del editor y la fecha, el día y la fecha. Y abajo viene un encabezado, y abajo vienen otros títulos de noticias. Y entonces vamos a ver, pues, qué fue lo que pasó ese día, además de la publicación de la entrevista de Jazz Krillman, que además, bueno, está dividida en dos partes, en 2 días diferentes. Entonces, eso es lo primero que hacemos. O sea, vemos la plana de periódico completa. No vemos nada más la entrevista. Nosotros conocemos la entrevista nada más, pero ¿qué era pues lo que el Imparcial estaba abordando ese día? ¿No? ¿Dónde se inscribe esa entrevista? Las otras noticias que vienen ese día o esos 2 días en el Imparcial nos dan cuenta, nos permiten contextualizar la entrevista, o sea, qué estaba pasando en el mundo, en México, a través, obviamente, de la edición o de los editores del Imparcial, además de, obviamente, la publicación de la entrevista. Esto que nos permitirá, a lo mejor, llegar a ciertas conclusiones. Quienes leyeron el Imparcial del día 3 y 4 de abril lograron, bueno, ver y percibir la importancia de la entrevista de Jazz Krillman, seguramente los más interesados en este tipo de noticias, los políticos, los críticos del sistema, gente como Francisco I. Madero, que estaba declaradamente buscando posicionarse en la política nacional, así como él, muchos otros, una generación súper prolífica en cuanto a sus expresiones de la vida política nacional, seguramente habrán notado la entrevista de Jazz Krillman, pero ¿cuántos lectores del Imparcial, obviamente en un país con 80% de analfabetismo, habrán percibido la importancia y la potencia de la entrevista de Jazz Krillman, ¿no? La entrevista de Jazz Krillman, que fue publicada en el Imparcial, después va a ser un referente para los 2 autores que vamos a revisar, tanto para John Kenneth Turner como para Francisco I. Madero. Los 2 van a hacer referencia a la entrevista de Jazz Krillman en sus libros. Tenemos que identificar, obviamente, ya que lleguemos a ellos, pues a qué entrevista de Jazz Krillman se refieren. Tal vez John Kenneth Turner sí leyó la versión completa en The Pearson's Magazine, porque bueno, él era un periodista, seguramente como periodista, y además en aquella época todavía los periodistas eran unos lectores tremendos, como muchos todavía periodistas actuales, leían todo, leían absolutamente todo lo que caía en sus manos. Seguramente pues fue tan sonada la publicación de esa última entrevista que concedió Porfirio Díaz, de esa entrevista que le concedió Porfirio Díaz a Krillman, que es muy probable que John Kenneth Turner haya leído esa versión
larga de la entrevista a Díaz Krillman. Mientras que Francisco I. Madero a lo mejor tuvo acceso nada más a la entrevista en La Imparcial. No sabemos, porque Francisco I. Madero, también deben de saberlo, era un tremendo lector, ¿no? Susana, a lo mejor sí lo saben muy bien en Coahuila, era tremendo lector, o sea, no solamente leía en varios idiomas, porque hablaba perfectamente el inglés y el francés, sino que también era un tremendo lector, leía todo lo que podía leer, leía todas las novelas, leía poesía, leía todo lo que podía, leía Madero, y entonces a lo mejor él supo de la publicación de esta breve versión de la entrevista en The Pearson Magazine y consiguió esa versión en inglés y leyó, en fin. Todas estas cuestiones, a lo mejor ustedes dicen ahorita, bueno, ¿y qué importancia puede tener? No, o sea, ¿a quién le interesa tanta minucia? Bueno, así somos los historiadores, obviamente, ¿no? Ustedes ya lo saben, porque quieren ser, la gran mayoría de ustedes eligió ser historiador. Y bueno, estas minucias son súper importantes, ¿no? Sí, que dice Susana, era un chavito bien, muy de acuerdo a su época, exactamente, o sea, como un chavito bien, tenía acceso a absolutamente todo lo que él podía, ¿no? Y una de las cosas a las que más afín fue a los libros. Entonces tenía una biblioteca impresionante en su casa, venía obviamente de una familia que tenía también sus propias posiciones políticas, su abuelo, su padre, y entonces, bueno, él hereda esta mala costumbre de leer tanto, ¿no? Obviamente pongo entre comillas mala costumbre. Y entonces, obviamente, pues él lo que expresa en sus escritos también es esta posibilidad de moverse entre los distintos lenguajes, discursos, narrativas, de distintos contextos en el mundo, porque él lee mucho, lee no nada más cosas que se escriben en México, sino en otras latitudes. Entonces tiene todos estos referentes, por eso es tan difícil Madero, ¿no? O sea, porque nosotros lo vemos así como el presidente Madero, que, bueno, fue asesinado en la escena trágica, y donde escribió, y que fue, por eso yo siempre empiezo, cuando empezamos a ver a Madero, pero me voy a adelantar un poco, diciéndoles, este personaje, o sea, que salió de la nada, ¿no? Porque ni siquiera es que fuera de Torreón o de Saltillo, él era de San Pedro de las Colonias, de un lugar así, pues, perdido en el Padel, incluso Coahuila de aquellos años, y de pronto termina siendo presidente, ¿no? Y de pronto le interesa ser presidente, ser un actor real, se decanta por esto, sin ser ni un activista político como podía haber sido cualquier personaje vinculado a los hermanos Flores Magón, o incluso a los conservadores, incluso a los detractores, mismos porfiristas, dentro del mismo porfirismo, ¿no? Bernardo Reyes, etcétera, ¿no? Encontramos como en ellos como más lógica, ¿no? De pronto aparece Madero, o sea, a Madero con este halo de Salvador, obviamente, que mantuvo durante mucho tiempo, hasta que sus mismos afines con los que se apoya, en los que se apoya para iniciar el movimiento, para dar inicio al movimiento revolucionario en México, lo dejan solo también, ¿no? En fin, bueno, ya ven, uno se dispersa mucho porque hay muchas cosas de qué hablar con respecto a esto, ¿no? Bueno, no sé si entonces, bueno, ya me di a explicar, o sea, por qué hay que reparar en todas estas minucias, ¿no? A lo mejor ahorita, porque vamos a leer la entrevista a Díaz Krillman y los libros que yo les voy a dejar, pero más adelante ustedes, ya que encuentren un tema, el que sea, el que les interese, el que que ustedes crean que es un tema importante para ustedes, que les ayudaría a pensar de otra manera, pues la vida, el mundo, a los seres humanos, la actividad humana, la historia en sí, pues ya encontrarán esos textos que van a abordar de estas maneras muy puntillosas y muy minuciosas. Otra de las razones por las cuales hacemos comentario de texto los historiadores, y yo quiero decir que esto ha sido una característica exclusiva, ha sido una marca en la Facultad de Filosofía y Letras, es porque es la única escuela de historia de todo el país que tiene esta materia al inicio. Es muy importante, o sea, aunque ustedes no lo crean, es un sello, porque a partir de ahora, a partir de plantearse el uso de esta herramienta, también los historiadores de la Facultad de Filosofía y Letras nos planteamos cómo vamos a hacer esa crítica de fuentes posteriormente, cómo es que vamos a contrastar los textos históricos, cómo vamos a ver
a Cosío Villegas y a Silva Herzog, cómo los vamos a leer, cómo los vamos a contrastar, cómo los vamos a interpretar. Y para la forma más importante de hacer esto es yendo a las fuentes que ellos están leyendo. O sea, si uno revisa las fuentes a las que recurre Daniel Cosío Villegas para hacer estas visiones enciclopedistas del México porfiriano, revolucionario, ¿no? Y luego contrastas esta visión más pragmática, porque bueno, finalmente viene más de la ciencia política de Silva Herzog, buscando dar otras respuestas. Vemos cómo tanto Cosío Villegas como Silva Herzog utilizaron las mismas fuentes para llegar a distintas conclusiones, para llegar a distintos puntos. Lo que nos permite precisamente el comentario de textos y luego esta herramienta aguda que es la crítica de fuentes también, es precisamente ver que no estemos tampoco diciendo mentiras los historiadores. Es decir, no inventemos que Carlota dijo que odiaba a México. No, veamos qué fue lo que dijo Carlota de México. Veamos qué opinaba Carlota. Leamos a Carlota y entendamos qué fue lo que ella quiso decir. Lo que se ha simplificado en la historia como una frase, digamos así, lo digo no porque así está escrito, obviamente, ¿no? Lo digo por simplificar, así, con una visión negativa de México de parte de Carlota, pues mejor vayamos a leer a Carlota, a ver si sí tenía esa visión negativa. O qué le pasó a Carlota para llegar a esas visiones de ese México que, bueno, al final los acogió y en el que tuvieron que vivir a pesar de los pesares de muchas cosas, ¿no? O bien para ellos, ¿no? O siendo algo bueno para ella y Maximiliano. Pero bueno, esto. Nosotros nos quedamos con la última frase de algún texto, esas visiones negativas de Carlota. Si estamos interesados en Carlota, pues nuestra obligación va a ser ir a revisitar los textos de Carlota, ¿no creen? O las imágenes de Carlota y de Maximiliano, o las imágenes de época acerca de ambos, de ellos dos. Si nos quedamos con la frase, las visiones negativas de Carlota acerca de México, pues entonces nos quedamos en una trivialidad, que muchas veces no sabemos si es estos trucos que utilizamos los historiadores para forzar a la fuente a decir lo que nosotros queremos que diga, ¿sí? Les pongo un ejemplo, por ejemplo, sin decir nombres, obviamente. Hay un libro que es icónico, que es así, el libro que utilizan todos los historiadores del arte para hablar de la historia de la gráfica en México. Es un libro así icónico, ¿no? Es el primer libro que se plantea de manera global, presentar una historia de la gráfica en México, desde el Porfiriato hasta ciertos años, cierta década del México contemporáneo. Ese libro icónico, si uno va, o sea, ya gente que es así muy especializada en el tema de la gráfica y de las distintas generaciones de gente, de artistas que utilizaron la gráfica para plasmar sus expresiones plásticas. Estos expertos han descubierto cómo ese libro, que es el libro canónico para hablar de la historia de la gráfica, si va uno a las fuentes que cita el autor, ninguna de ellas coincide. Ninguna de esas fuentes que él cita, ninguna coincide. Es decir, él puede decir, el grabado de Posada tal, de José Guadalupe Posada tal, de tal año, en tal fecha y en tal lugar. Y no existe. Se pudo haber confundido de fecha y de hora, resultaría raro, siendo que este autor es así un enciclopedista también, ¿no? Un tipo con estas visiones globales de la historia y un sabio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese libro? Cuando generaciones y generaciones de historiadores lo utilizaron como base para hacer sus planteamientos en historias del arte buscando distintos temas, ¿no? O queriendo resolver distintos temas, ¿qué hacemos ahora que sabemos, después de décadas, que las fuentes que cita este autor no corresponden? O sea, que si él cita la página, la fecha y el autor en un periódico, no viene en ese periódico. ¿Qué hacemos? No, pues estamos perdidos, ¿no? Porque, o sea, ¿qué hacemos? Porque estamos buscando ese dato que a lo mejor para nosotros iba a ser así la referencia que iba a hacer con que nuestra investigación fuera totalmente relevante.
¿qué hacemos si ese dato está equivocado? Si no es la página del periódico, si no es la página 4 del Nacional de 1907, de tal, donde aparecía supuestamente tal expresión gráfica, tal caricatura, tal grabado. No, pues estamos perdidos, ¿no? A lo mejor lo que nos decantamos es por decir, bueno, pudo haberse equivocado de página, de autor, de dato, del dato duro, ¿no? De la fuente, pero los planteamientos son muy interesantes. O sea, él sí comprende pues la naturaleza de la gráfica y lo que ha significado culturalmente para México el grabado, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos obviamente utilizar sus argumentos más globales, pero ese libro pierde o no pierde fuerza. Se vuelve o no un libro débil, o ya no un libro que pudiéramos tomar como una referencia convencional. Eso ya cada quien lo decide, ¿no? Habemos quienes a lo mejor encontramos en algún autor mejor sus planteamientos generales, metodológicos, que lo puntilloso de su aparato crítico. Sin embargo, bueno, los historiadores de la Facultad de Filosofía y Letras, pues somos muy obsesivos del dato duro que aparece en el aparato crítico. Entonces, pues eso es una referencia que constantemente revisamos en casi todos los libros que revisamos, ¿no? No les voy a decir cómo se llama el libro porque no quiero hablar mal de nadie. A lo mejor si a alguien le interesa, igual luego les paso el dato. Pero bueno, o sea, esto que les digo, Julieta, igual, perdón, no quise ser así de atacante, pero no quiero así como ventanear. O sea, más bien lo planteo aquí como un problema. No, ya no vive el autor. Lo planteo más bien aquí como un problema, ¿no? Este tipo de ejercicios los hacemos constantemente los historiadores. Los mejores hallazgos que hemos encontrado son cuando uno hace precisamente de manera muy puntillosa esta crítica de fuentes. Cuando enfrentas autores canónicos. La semana pasada mencionaban Susana, el libro de Miguel León Portilla, el de La visión de los vencidos. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que León Portilla forzó datos o forzó el idioma náhuatl para poder decir que esta visión de los vencidos era tal o cual cosa? O lo que nos importa de León Portilla no es ese forcejeo de las fuentes, sino este gran planteamiento que al final dio todos los materiales para construir una corriente historiográfica interesantísima donde se colocó a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas en el centro de una historiografía que gracias a León Portilla en aquel momento empezó a verse de esta manera, ¿no? O sea, ¿qué nos importa entonces? ¿El dato duro o el planteamiento metodológico? En fin, eso ya ustedes decidirán qué hacerlo. Lo hemos visto y lo vamos a ir platicando y viendo. Lo encontramos en libros de la Revolución Mexicana, por ejemplo, donde hacen referencia a las visiones de Álvaro Obregón, heroicas de Álvaro Obregón, del propio Álvaro Obregón, épicas, no él mismo colocado así como un héroe épico, ¿no? al estilo, a la usanza de las narraciones griegas y romanas y latinas. Y bueno, estas visiones, cómo se repiten en las historias, en la historiografía, y si eso a nosotros nos ayuda a resolver cosas. Por ejemplo, habrá quienes de ustedes les fascina tanto, les interese tantísimo, les guste tantísimo la historiografía, que precisamente se decanten por estudiar estos fenómenos historiográficos o hechos historiográficos que se han dado a lo largo de la historia, de la escritura de la historia. Y entonces por ahí decanten algunas posiciones filosóficas o teóricas de la historia que sean interesantes y contrastantes. Probablemente hay quien le interese hacer una historia más aguda en cuanto al uso de las fuentes. Entonces ahí van a preparar unos materiales. Desde Humboldt a la fecha hay textos que obligan a las fuentes a decir cosas que no necesariamente quieren decir. Lo hemos visto, ¿no? Humboldt planteaba estos escenarios preciosos mexicanos donde uno tiraba una semilla y crecían árboles, flores, bosques, y era así lo más productivo, cuando con el paso de las décadas y al moverse la historiografía también por otros enfoques, los historiadores que hacen historia ambiental conocen perfecto o pueden describir perfecto cómo eran esos escenarios
productivos que describía Humboldt y saben que no eran escenarios así de productivos, ¿no? Y entonces van más al detalle. Pero bueno, eso ya será pues a lo largo de sus carreras y de sus vidas, obviamente, ¿no? Les voy a, bueno, poco aquí pongo el índice que seguimos cuando hacemos este comentario de texto, ¿no? La lectura y la preparación del texto, hacemos la clasificación del texto, después hacemos una segunda lectura donde ya podemos analizar más. Si ya conseguimos los datos que subrayamos, que no conocemos, si ya ubicamos cuántas veces se repite una misma palabra, repito, la palabra democracia en los textos de Francisco y Madero, pues entonces ya sabemos más o menos cómo hacia dónde vamos. Podemos hacer un previo, podemos lanzar una especie de provocación acerca de hacia dónde estamos analizando el texto, ¿no? Para terminar diciendo el comentario de textos, cómo era quién, dónde, cuándo, cómo, qué, por qué y para qué, ¿no? Esto contestando esta ficha que por aquí incluyo, que creo que es con la última, termina así. Utilizamos este cuadro, obviamente aquí nada más podemos qué dice el texto, cómo lo dice, dónde lo dice y para qué lo dice, pero hemos agregado otras preguntas, ¿no? A este comentario de textos. Este es el cuadro que nosotros vamos a utilizar para contestar nuestras preguntas de comentario de textos. Ya tocó la llaga con Humboldt, exactamente. Bueno, que lo dejamos para otro día y tan segurísimo lo retomamos. Pero eso es básicamente, o sea, este ideal, esta utopía, esta construcción imaginaria de Humboldt del territorio mexicano y sus riquezas, obviamente pues al paso de las disciplinas históricas y del interés de los historiadores por distintos aspectos al respecto, pues han llegado a la conclusión de que eso pues obviamente no existe, ¿no? Pero luego lo platicamos, segurísimo. El problema, perdón por interrumpirle, el problema es que sí es cierto, desde la biología sí lo vemos así. De hecho, tuve una discusión con Salmerón, que hizo un ensayo sobre el mito de la riqueza. Le dejé en claro que desde la biología México era la cornucopia de la riqueza, y Humboldt hacía una observación científica que se podía contrastar, ¿no? En base a datos y otros métodos que ocupamos, pero pues sí, por eso te comentaba que tocaba la llaga, pero lo dejamos para otro día porque es un debate que me apasiona. Nos dedicamos un día a platicar de estas fantasías, ¿no? De estas fantasías históricas que finalmente sí hicieron, pues sí, construyeron imaginarios que fueron un poco dañinos para posteriores planteamientos y usos de la historia en otros escenarios, ¿no? Pero sí, lo platicamos porque es fascinante esto y si quieres, bueno, pues ya platicas más tú que yo y todo acerca de tus indagatorias, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla. Esto viene en el documento que yo les envié. En la presentación que yo les envié viene este cuadro, esto es lo que vamos a utilizar para contestar nuestro comentario de texto. Sin embargo, lo primero que quiero que vean son fuentes. Antes de que incluso empecemos a leer entrevista vía Stillman, quiero que se echen un clavado. Como no los puedo mandar a la biblioteca, ¿verdad? A la Biblioteca Nacional, desgraciadamente, ni tampoco podemos ir al Archivo General de la Nación o a la Biblioteca México. Como no pueden ahorita todavía salir con estas intenciones de ir a un lugar a investigar, échense un clavado, y no lo digo porque obviamente nosotros estamos haciendo memórica, sino que échense un clavado ahí y vean fuentes, no estoy haciéndome propaganda, no crean que los estoy utilizando, por favor, no vayan a pensar eso. Además de que creo que es un trabajo precioso el que estamos haciendo con Memórica, también creo que para ustedes va a ser muy interesante ver fuentes de todo tipo. Les cuento un poco, obviamente les tengo que platicar un poco qué sentido tiene, porque también un repositorio institucional hay que saber uno cómo le entra, cómo lo ves, cómo le entras a ese repositorio, ¿no? Nosotros en Memórica trabajamos con temas del mes. Tendencia de con qué fuentes podemos construir este tema. O sea, para construir el tema de la afrodescendencia, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo buscamos? ¿No? Lo primero que encontrarán aquí se reproduce así en grande. Esta lupita es una lupa, aunque ustedes no lo crean. Se reproduce en grande y entonces nos va permitiendo mostrar un fragmento de la imagen o la imagen completa.
En este caso es un retrato. Aquí en el centro, aquí ustedes tienen un primer filtro de búsqueda. Ustedes pueden poner ahí lo que ustedes quieran. Pueden poner fotos, pueden poner Madero, pueden poner mujeres, pueden poner afrodescendientes, o sea, pueden buscarlo de acuerdo a sus intereses, ¿no? Arte, pueden poner lo que ustedes quieran ahí en ese primer filtro de búsqueda. Pero si se bajan, nos encontramos con lo que le llamamos el front-end, ¿no? Bueno, los de diseño le llaman el front-end, o sea, la faz gráfica del repositorio. Cada repositorio tiene sus estilos, sus formas de presentar la información. Lo vamos a ver aquí vamos a ver varias herramientas a las que ustedes pueden recurrir para hacer sus búsquedas ahora que están todavía en confinamiento y que están inaccesibles estos espacios en físico, para que ustedes puedan ver. Les dije incluso que solicité un curso de parte del personal de la biblioteca Samuel Ramos para que ellos les enseñen cómo buscar en algunos repositorios a los cuales tienen acceso ustedes como estudiantes desde la biblioteca Samuel Ramos. Tienen ahí las claves o pueden utilizar su número de cuenta y meterse a esos recursos digitales. ¿No? Aquí, bueno, pues es Memórica. Nosotros lo presentamos así, como el tema del mes de la afrodescendencia. Lo primero que encontramos es un tema, afrodescendientes en Morelos, la fuerza viva. Hay un texto, todos los textos, la infografía, todo el trabajo detrás de este tema lo realizaron especialistas en el tema de la afrodescendencia en México. Nosotros no, porque nosotros no somos especialistas todólogos en todo, ¿verdad? O sea, sabemos de ciertos temas, nos gustan ciertos temas, pero para hacer esto llamamos a los especialistas, para que sea o sea, lo que ustedes van a ver con este tema de afrodescendencia es lo último de las últimas discusiones que hay en distintas disciplinas acerca de este tema, con perspectiva histórica y con clave histórica, con la idea de presentarles las fuentes. Aquí, los que hicieron las colecciones, que es el equipo de la doctora María Elisa Velázquez y Gabriela Uturralde de la Afrodescendientes de Lina, ellos eligieron, este tema, Afrodescendientes en Morelos, y decidieron tratar este tema con estos 6 expedientes. Ustedes se meten al recurso y lo que van a ver es el expediente. Claro, obviamente, pues quien sea más afín a leer documentos antiguos, pues entenderá qué es lo que dice este expediente. Sin embargo, para acompañar el expediente tenemos los metadatos. Aquí ustedes van a ver en dónde está, primero, este expediente está en el Archivo General de la Nación. La descripción de este documento es que es esta declaración y, por supuesto, la fecha exacta, porque es un documento que nos permite datar de manera precisa el documento. Y van a ver esto, ¿no? Es una unidad documental compuesta por cuántas hojas, es decir, aquí tenemos un número de hojas, 3 hojas que constituyen este expediente. Esto ustedes lo pueden utilizar, o sea, lo que sí pueden descargar son los metadatos, no los documentos. Pero ustedes pueden ver de aquí el documento, pueden ampliarlo, pues se puede ampliar y pueden, aquí se puede ampliar y pueden ustedes leer con mayor precisión qué es lo que viene en el expediente. Esto en el caso de que les interese ver, obviamente con más detalle, el tema de afrodescendencia en Morelos. Otra forma de entrarle a las colecciones es entrar a través de temas. Los temas de Memórica nosotros los dividimos en efemérides del mes. En efemérides del mes. Es que se está yendo a los temas, ¿no? En fin, o sea, ustedes van a hacer aquí esta exploración. No se cansen, o sea, la verdad es que resulta bastante divertido ver todas estas cantidades de fuentes. Nosotros utilizamos todo tipo de soportes documentales, fotografías, textos, videos, audios, plástico, o sea, todos los soportes documentales en estos 4 tipos de soportes. Viridiana, por favor. Hace una pregunta, ¿las fotos que suben, cómo las
consigo, porque es que yo todavía estaba viendo, me apareció fotos de un niño, pero busqué su nombre y no me aparecía como nadie importante o como... O sea, las fotografías, dices, las fotografías. Ajá, sí, me apareció fotografías de un niño. Sí, pero... o sea, pueden ser de todo tipo, haz de cuenta, pueden ser, si son efemérides, puedes tú tener el dato, o sea, o los datos más precisos, o las imágenes, por ejemplo, en este caso de Trotsky, imágenes que te refieran, que te remitan a Trotsky, ¿no? Alguna fotografía, algún referente más cercano. Aquí no hay ningún retrato de Trotsky, pero algún referente más cercano a algún personaje que esté identificado. Pero yo te puedo asegurar que la gran mayoría de los personajes que están registrados en este universo de imágenes son anónimos. O sea, no conocemos más datos que si es un niño, por ejemplo, ¿no? A menos que, bueno, esté relacionado con un tema en particular y que ese niño en esa fotografía esté identificado que es, no sé, Diego Rivera de niño, ¿no? O Francisco, bueno, no, de alguien que se pueda entender, o algún escritor, Carlos Fuentes de niño, ¿no? Algunos que son más afines a tener estas biografías también gráficas, ¿no? Pero por lo general, pues lo que más tenemos son personajes anónimos en estas imágenes, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, las efemérides que pueden ver procesos o pueden ver personajes. A Leona Vicario, el hijo de la Buzote, en fin, ustedes échense un clavadito y a ver cómo lo ven. Hay otros temas que están relacionados con el tema del mes. Estos temas del mes son distintas colecciones temáticas en torno, en este caso, al tema de la afrodescendencia en México o de la afromexicanidad. Aquí están en distintos recursos, de distintas maneras, nos platican quienes hicieron o quienes construyeron estas colecciones, de qué manera a través de estos documentos podemos contar o podemos propiciar una discusión acerca de cómo contar el patrimonio cultural de los pueblos y las comunidades afromexicanas, por ejemplo, ¿no? A través de 5 recursos. Estos 5 recursos que son una fotografía, un documental, un audio, ¿qué son? ¿No? Y aquí vienen, bueno, obviamente con mayores descripciones, el autor, en el caso de que se sepa el autor, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vienen todos los temas, cuando pasa el tema del mes, los sumamos a estos otros rubros, a otros rubros, que son los temas ya generales y que se van sumando, se quedan ahí, se quedan en memórica adentro, se van sumando, nada más, ¿no? Otra forma de esto es lo que, o sea, nosotros partimos de la idea de que este entorno digital no es ustedes que historiadores profesionales, no hay manera, eso sí les digo, no hay manera de sustituir el documento digital por el documento original. O sea, no hay manera desde el placer mismo de tener, obviamente, el documento en nuestras manos. No sé quién le encante o a quién le gusten los papeles viejos, pero no hay manera de que vayamos, por ejemplo, a mí que me gusta ver las revistas de época, de los años 40, no hay manera de sustituir esa experiencia del volumen, en la Hemeroteca Nacional, viendo, por supuesto, las páginas de la revista en original. No hay manera de sustituir esa experiencia más que cuando estamos en pandemia y tenemos que, pues, recurrir al entorno digital para poder no continuar con nuestro aprendizaje. Ese es un buen sustituto, ¿no? Y en el caso, bueno, de que no vayamos a ser historiadores profesionales, son herramientas de construcción de conocimiento. Aquí en Memórica también hacemos este tipo de cosas, que son exposiciones digitales. Ya un montón de exposiciones de distintos temas, ustedes los van a ver. Esto que nos ayuda a profundizar en un tema. Van a ver la exposición de afrodescendientes que hay ahorita, es de verdad un lujo. O sea, contamos con la propuesta, el planteamiento, la curaduría, los textos, los cédulas, todo, de los expertos en afromexicanidad y afrodescendencia en México en la actualidad. Y con eso, pues tenemos la certeza de que el discurso histórico está lo más apegado posible a los debates académicos. En ese sentido, bueno, también tenemos los contextos ya armados. No sé, ya se me traba otra vez. No sé por qué no logré, bueno, porque mi red es mala, obviamente, ¿no?
pero bueno, aquí vienen las salas que corresponden a esta exposición digital, cada una con distintas temáticas, una cronología, que además la cronología la hicieron animada. Y bueno, pues todos estos recursos tenemos para no retrasarnos en lo que es nuestra posibilidad de aprender los usos de las fuentes, los contenidos de las fuentes. Así que, pues yo los quiero invitar, obviamente, a que se sumen. Aquí hicimos un gran micrositio de los textos, las voces e imágenes para la historia de los 500 años. Lo hicimos también junto con un equipo de trabajo de Lina, coordinado por la doctora Clementina Vázquez, que tiene el conocimiento más actualizado posible con respecto a estos aspectos de la conquista, a los que ahora estamos teniendo referentes cotidianos en los medios, en YouTube, en Facebook. Entonces yo los invito a que se metan también este micrositio al original. Y entonces, bueno, tenemos todo este universo de conocimiento que les puede ayudar seguramente para sus clases Obviamente, la gran mayoría de estos documentos visuales se encuentran, y bueno, La Noche Triste, Asedio a Tenochtitlan, en fin, aquí vienen todas estas imágenes, la gran mayoría están en México, pero también tenemos algunas que nos proporcionaron de repositorios en España, en Francia, en Austria. Y bueno, eso, contamos con algunos recursos que vienen de otros, que están de patrimonio mexicano, que está en otras latitudes, ¿no? Hay algunas imágenes que les van a resultar totalmente conocidas, como esta. No sé si alguien sabe de quién es esta imagen. Bueno, esta imagen es parte de un mural que para todos va a ser así relativamente conocido, ¿no? Está en el Museo Nacional de Historia y, bueno, es una imagen que vemos repetida en los libros de texto, en los libros de historia de la conquista, como portada, como timbre postal en distintas épocas. Es una imagen muy recurrente para plantearse este escenario de la conquista, ¿no? Entonces, esto lo tenemos también ahí. Ustedes lo pueden ver así nada más como la imagen, o irse al repositorio a ver la imagen completa. Todo esto, para que se los digo, no solamente para que sepan que tienen todos estos materiales aquí y en muchos otros repositorios, en Mediateca INA, en Mexicana, de la Secretaría de Cultura. Yo les dije la primera clase en Europeana, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen todos estos recursos visuales, escritos, en los repositorios nacionales y extranjeros para reconstruir muchas partes de la historia de nuestro país. Si uno quiere, bueno, también hay códices, ¿no? Aquí está la matanza de Cholula, a través de exacto, o sea, que está en la biblioteca Miguel de Cervantes. Está el libro completo, entonces tenemos el libro completo, ustedes lo pueden ver completo, efectivamente, o sea, pueden meterse al repositorio, ampliar la imagen y verlo completo, ¿no? En fin, eso ya depende, obviamente, de los intereses de cada quien. La historia de Hernán Cortés. Por si alguien quiere echarse un clavadito también para meterse en el debate actual acerca de la conquista, de los 500 años de resistencia indígena, si hay conquista o no, si esto propicia o no la discriminación, el racismo, en fin, o sea, ustedes ya lo podrán ver y formarse sus propios criterios. Este universo de referentes visuales, ustedes pueden, como usuarios, crear sus propias colecciones. Si ustedes se meten a esta pestañita pequeña de Descubre, ustedes pueden ver, por ejemplo, algunas imágenes por sí mismas, aisladas, desde credenciales de diputados, cerámica, estampas, grabados, en fin, o sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar en esa pestaña. Pero si ustedes se meten a esta otra pestaña, iniciar sesión, pueden registrarse como usuarios y armar sus propias colecciones y enviar sus colecciones, dejarlas así guardadas, para que si después de una valoración se considera que la colección tiene un discurso sólido, podamos
podamos publicarla como colección en temas de memoria, ¿no? Yo lo que quiero invitarlos es a que se registren, a que hagan sus colecciones temáticas de los temas que a ustedes les interesan. Hay de todo. O sea, en algún momento les pedí que fueran de Revolución Mexicana. Pues hay muchísimos documentos de la Revolución Mexicana de todo tipo. Hay muchos documentos de la historia virreinal de todo tipo. Hay muchos documentos culturales que tienen que ver con patrimonio en general, ¿no? Hay muchos temas que ustedes pueden abordar a través de las fuentes. Y entonces luego de que hagan sus colecciones platicamos de este primer ejercicio de ver cómo construimos un tema histórico a través de las fuentes. Cómo podemos iniciarnos o hacer un pimino, ¿no? Como historiadores, ahorita que no podemos ir a los acervos, para iniciar este trabajo de historiadores, del trabajo de fuentes, con la fuente misma, con la fuente primaria de todo tipo, la que ustedes quieran, la que ustedes consideren, pero iniciar este trabajo y empezar a hablar el mismo idioma. No sé si hasta ahorita a alguno de ustedes le quedó alguna duda de esto de Memórica o de lo anterior, de comentario de textos. Doctora, por ejemplo, si yo subo fotografías, ¿esas fotografías me pertenecen o ya van a ser propiedad de la página de Memórica? No, esas fotografías siguen perteneciendo a los repositorios de donde vienen. ¿No? Si pones fotografías, habrá fotografías que estén en Sinapoina, habrá fotografías que estén en repositorios particulares, en colecciones particulares, habrá fotografías que vengan del INERM. Tenemos muchos materiales fotográficos del INERM. Entonces lo que hace Memórica es dirigirte a esos repositorios. Si tú tienes interés en conseguir una imagen o un documento, pues te puedes escribir, puedes ir a esos repositorios y solicitar la imagen a esos archivos, ¿no? Aquí nada más es un repositorio de difusión. La diferencia, pues, en Mexicana, por ejemplo, en Mexicana, que es el repositorio de cultura, no sé si lo puedes buscar rápidamente, Jesús, y compartirlo, por favor. Ese repositorio sí tiene muchos documentos descargables, porque claro, bueno, o sea, muchas instancias de cultura proporcionan materiales digitalizados a esta plataforma, y entonces tienen, obviamente, toda la legitimidad y la legalidad de poder presentarlos de forma que los usuarios comunes o especializados podamos descargar de ahí las imágenes. Eso, bueno, es lo más común cuando son repositorios institucionales. Cuando son repositorios interinstitucionales no sucede eso. Si ustedes se meten, por ejemplo, a la página de CONACYT, que es también una forma de encontrar materiales para sus trabajos escolares, si se meten al repositorio nacional, van a encontrarse con un universo de 184 instituciones sumadas a un solo repositorio. Toda su producción académica, revistas, documentos, videos, documentales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos materiales uno los puede ver desde el repositorio nacional y dirigirte a la página de la institución de la que provienen. Es decir, puede dirigirte, en el caso de los historiadores, lo más común es que te dirijan al Colegio de México, al Instituto Mora, al CIESAS, al Colegio de Michoacán, en fin, instituciones que generan todo ese conocimiento en digital y que proporcionan toda su documentación para que CONACYT lo pueda mostrar. ¿No? Si encontraste, tú no puedes compartir, Jesús. Sí, ¿comparto la pantalla del repositorio? No, sí, ya encontré Mexicana. Les comparto Mexicana, por ejemplo, que también es una belleza esta propuesta. Tiene tiene un formato parecido porque, bueno, compartimos obviamente esquemas y paradigmas tecnológicos, pero a diferencia de Memórica, Mexicana responde a una política institucional. Entonces, si ustedes se meten a ver la colección del Museo Nacional de Arte, pues van a ver justo pues recursos que proporciona el Museo Nacional de Arte para que nosotros podamos conocer o tener más información más precisa acerca de cada uno de estos recursos, ¿no? Ahorita lo que se está tardando es mi red, pero ustedes pueden igual navegar en Mexicana como lo hicimos ahora. Igual tiene al inicio un buscador
otro buscador más especializado más adelante. Pueden ver las exposiciones, los destacados, crear incluso sus propias colecciones también. Y a partir de ahí, pues van a ver también, van a conocer pues todas las instancias de cultura que tienen pues patrimonio cultural a su cargo, ¿no? En este caso, en algunos casos, bueno, habrá posibilidad de descarga, en otras no. Ahí, bueno, ustedes lo van a ver en sus búsquedas, ¿no? Ustedes lo van a identificar de manera más precisa. Por lo general, estos repositorios ya están pensados para tener así lo más actualizado posible todo el tema tecnológico. Entonces, las imágenes las van a poder ver sin que se pixelen demasiado y pierdan la fisonomía en sí de las imágenes. En Mexicana, bueno, pueden también echarse ese clavado, ¿no? Vean todas las colecciones, vean todas las instituciones que resguarda, la Secretaría de Cultura, todo lo que ustedes quieran ver. Bueno, a la gente que esté interesada en temas de historia del arte, por supuesto, aquí tienen todos los materiales. Insisto, un repositorio digital no puede sustituir la experiencia del trabajo del trabajo mismo en el espacio físico, ¿no? Pero sí nos ayuda a conocer todo aquello a lo que no podemos tener acceso ahorita. Es decir, si ahorita ha habido tesis con temas inéditos por primera vez en la historia de la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, tesis de la historia de la bomba nuclear en Hiroshima, o tesis de la guerra de Vietnam, o tesis de la vida cultural en el Medio Oriente, porque precisamente a través de los medios digitales podemos tener acceso a publicaciones, a documentales, en fin, a todo tipo de recursos que nos permitan hacer un primer abordaje de estos temas. Obviamente, pues yo esperaría que si alguien hace una historia de la guerra de Vietnam, en el primer momento que pueda viajar a Vietnam y conocer pues el entorno, ¿no? Y el contexto de donde viene, pero por lo pronto, para hacer un primer acercamiento de un interés que hace unas décadas no era posible tener en nuestras manos, pues ahora ya es posible a través precisamente de estas herramientas digitales. Bueno, esto es porque lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, Ethan, tú que tienes interés en Humboldt o en los temas, ¿no?, de esta índole científica del siglo XVIII, XIX, XVI, hay materiales en Memórica para construir una colección o colecciones al respecto de estas visiones científicas de las distintas épocas, desde los viajeros hasta, obviamente, ya los científicos mexicanos que empiezan a generar esos propios materiales, ¿no? Esto, bueno, es una primera provocación. O sea, lo que nosotros vamos a estar hablando durante todo este semestre, no nada más en esta clase, sino en otras, es de fuentes históricas, de fuentes de textos, de fuentes que nosotros vamos a llamar textos históricos, de los cuales vamos a hacer comentarios de textos, fuentes que nos remiten a pues todo este universo de épocas, de procesos, de personajes, a todo este universo de conocimiento, pues que aunque ustedes no lo crean, para una pequeña porcentaje de todas estas fuentes tenemos materiales para poder hablar de sus contextos. Un pequeño porcentaje. Es decir, todos los temas que hay para historiar, todos los temas posibles, sabidos y por haber que los historiadores se van a ir encontrando en el camino, pues ahí están. O sea, están ahí en busca de historiador. Son temas en busca de historiador. Dependiendo, bueno, obviamente del tema que uno maneje, pues sabemos que es el tema, si un tema que sería interesantísimo que se abordara en el tema que a mí me interesa, ¿no? Por ejemplo, hay un aspecto de los temas que yo trabajo, está una organización o las organizaciones conocidas como ligas de la decencia, que eran grupos, agrupaciones de gente que se juntaba, sobre todo para censurar ciertos productos culturales que les parecían que no encajaban con la moral de la época. Acerca de esas ligas de la decencia, hay un libro escrito, varios artículos, nada más. O sea, me encantaría, o sea, es un tema en busca de historiador, alguien que dijera,
no este tema, le voy a hincar el diente. Hay historiadores, ¿no? Pero casi siempre lo utilizamos como contexto de otros temas que nos sirven como referente para hablar, no sé, de esta persecución o censura o a la moral, ¿no? A la moral diferente o a la moral diversa, pues. Pero, o sea, hacer una historia de esas ligas de la decencia, saber exactamente qué personajes estaban detrás de ellas. Sabemos algunos de ellos, como la esposa de Miguel Alemán o de Ávila Camacho, que estaban detrás de la organización de estas ligas, grupos católicos, pero saber exactamente así puntualmente quiénes eran, ¿no? ¿Qué explicación nos daría? Para mí muchas, obviamente, ¿no? Muchas, por qué tenemos el contexto histórico que tenemos ahorita en ciertos temas, ¿no? ¿Por qué seguimos discutiendo de ciertas maneras? ¿Por qué seguimos hablando, por ejemplo, del yunque, ¿no? La presencia del yunque en el panorama político nacional, de estos grupos conservadores, radicales, estas organizaciones, vienen de allá, vienen de esos años. A mí me gustaría muchísimo, es un tema en busca de historiador, que yo todos los que nos dedicamos a estos temas tenemos datos aislados, ¿no? Sin embargo, así ver esto es una provocación. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. No, ya les diré yo luego qué tienen que hacer. O sea, pero mientras vayan echando un ojito a los repositorios, tanto estos dos que les presenté ahorita, como a los repositorios europeos. Métanse a Gálica, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Francia. Métanse a la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. No todos son tan bonitos como Memórica, la verdad, o como Mexicana, ¿no? O como Europeana, que es precioso, es una inspiración. No todos son tan bonitos ni tan claros, pero tienen muchísimos más documentos. Si ustedes logran encontrar la clave para meterse a la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, ya la hicieron, porque ahí están todos los documentos habidos y por haber de toda la historia latinoamericana, de todas las épocas posibles, ustedes puedan imaginarse. Son millones de documentos que están en todas las bibliotecas en Estados Unidos y en otras latitudes. Si logran encontrar la forma de entrar a esa biblioteca, la clave ya la hicieron para toda la carrera, incluso para su vida profesional. Es un enigma, es muy difícil, no es tan bonita, pero obviamente los materiales que tiene son preciosos, o sea, son infinitos, es la infinita, la biblioteca de Babel, es esa biblioteca de Babel que se imaginaba Borges, ahí en ese lugar, ¿no? Yo creo que si él viviera, diría, bueno, sí tenía podía encontrarle forma a esa biblioteca que consume a todos los que acumulamos documentos, libros, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que esto sería como lo más que veríamos hoy. Nos vemos si quieren el jueves, si tienen alguna duda, algún comentario. Les digo, insisto que esta clase se extiende o se achica dependiendo también de las intervenciones de ustedes. Comprendo que, bueno, son las primeras clases y estamos apenas entrándole a ver cómo vamos a utilizar o de qué estamos hablando cuando hablamos de comentario de textos, pero sí espero que más adelante pues comenten, platiquen que ven, platiquen, se meten a los repositorios ustedes, ven documentos nada más por placer o solamente porque se los dejamos a sus maestros, no se meten o leen obviamente, o porque prefieren leer en físico, meterse obviamente al entorno digital, ¿no? Y si ven, ¿qué ven? Si ustedes se meten a Europeana ahorita, ¿qué les interesaría? O sea, en Europeana tienen este universo también, conjunto de documentos infinito también de la comunidad europea, que además, bueno, tiene también su proceso y su historia singular, muy interesante, que ya se las contaré en otra ocasión. Viviana, por favor. Yo en lo de Memórica busqué los tratados de Córdoba y sí, ya están subidos. Exacto, sí, ahí sí están los tratados de Córdoba. Cualquier documento que digan que no encuentren ahí en Memórica me dicen para buscarlo y subirlo, y poderlo tener ahí a la disposición, ¿no? Porque creemos que, bueno, tenemos lo que es sustancial, como lo que pueden utilizar los maestros de primaria, secundaria, de prepa, pero bueno, qué bueno que encontraste los tratados de Córdoba. No, si no ya te perdíamos como usuaria, ¿no? A ver, aquí hay un comentario, yo prefiero textos físicos, pues sí,
Sí, yo también los prefiero. Desgraciadamente, pues ahorita con las bibliotecas cerradas, pues esas opciones se reducen para nosotros como historiadores. No piensen que, pues eso, o sea, que nuestra materia prima es eso, precisamente. En Memórica pusimos hasta abajo ustedes van a ver cómo tenemos una sección que se llama materialidad, justo para que los especialistas que utilizamos los repositorios no perdamos de visión que lo que estamos viendo en el entorno digital es un soporte en físico y toda la complejidad de ese soporte físico. Rápidamente, se los enseño rápidamente porque me gusta mucho ¿cómo se dice? Me gusta mucho esa sección. Me parece que puede ser también muy útil para ustedes en cierto momento, a lo mejor no ahorita. Pero bueno, si ustedes ven, por ejemplo, una cerámica, esa cerámica obviamente, bueno, tiene su propia lectura desde el comentario de texto, si quieren, ¿no? Y dónde fue hecha, qué fechas tiene, etcétera. Pero aquí nosotros añadimos algunos comentarios, ¿no? De qué está hecha, cuál es su proceso, ¿no? Para poder constituirse en esa cerámica, para poder ver los colores y la elaboración de esa pieza, cómo es. Todo esto lo hicimos nosotros de la mano también de colegas restauradores y conservadores que nos van dando como ese matiz más específico, aunque obviamente pues traducido a un lenguaje más general, ¿no? Y obviamente los criterios. Cuando se restaura, por ejemplo, una pieza arqueológica, ¿cómo se restaura? ¿Qué técnicas utilizamos? Así como la vemos, así estaba, pues es muy difícil, ¿no? Dependiendo de la época, o sea, pensar que una pieza, que una cerámica, que una pintura conserva los rasgos físicos específicos con los que lo conocimos, ¿no? Estos ejercicios obviamente también ya están en otros repositorios. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a los repositorios de la BBC y van a ver unos ejercicios preciosos que nosotros estamos también trayendo a estos contextos mexicanos, que son el antes y el después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo eran los escenarios en Inglaterra antes y después de la Segunda Guerra Mundial? O sea, el mismo escenario en el antes y después. Véanlo. O sea, de verdad naveguen por todos estos recursos preciosos que nos ofrecen ahora muchos colegas de muchas latitudes, con la idea de encontrar obviamente sinergia y actividades entre las academias de distintos países. Pues esto, para hacer difusión, para divulgar conocimiento, para que ese conocimiento que estemos divulgando tenemos la pretensión de que sea pues lo último en los debates académicos y sea pues un conocimiento generado desde el rigor mismo de la investigación. Esa es nuestra pretensión, ¿no? Obviamente contrarrestando a posibles versiones chafas que también aparecen en las redes o que pululan en las redes y que son las que desgraciadamente con mayor frecuencia se encuentran, ¿no? Donde podemos encontrar una imagen de Hidalgo que no por ser el Hidalgo convencional no es Hidalgo y le ponen como nombre otro nombre de otro personaje, ¿no? En fin, o sea, nosotros vamos tratando también de poner ahí el rigor académico en estas expresiones. Pues bueno, pues yo lo dejaría ahí, muchachos. Nos vemos el jueves. Tenemos, bueno, una sesión de tutoría para que también ustedes hablen pues de si ya se sienten enganchados en la universidad o qué dudas tienen acerca de la universidad, váyanlas escribiendo, las repasamos el jueves y después, bueno, los voy a invitar a ver ese último conversatorio de la conquista con... ¿Les compartes, por favor, la entrevista de Astrid Milman? Sí, en la tele se la subo. ¿Vale? Gracias. Muchas Bye, gracias, bye. maestra. Cuídense mucho, que estén muy bien todos. Luego. Cuídense. Recording stopped. Recording stop.